Saludo cordial a todos y a todas. Hoy vamos a tratar el tema de los lenguajes de programación, teniendo en cuenta que existen diversas versiones de estos lenguajes, diversos tipos, y en ese sentido pues tenemos que ser bastante cuidadosos cuando tomemos la decisión de utilizar uno u otro para hacer la mejor elección. Dentro de estos lenguajes de programación tenemos HTML, Scratch, Visual Basic, PCInt, DFD, Python, entre otros. De esta manera entonces vamos a iniciar la presentación de estos lenguajes. La programación en informática entonces está dedicada básicamente a conocer este tipo de lenguajes, su especificidad, y en consecuencia cuando reconocemos su especificidad sabemos para qué se utiliza cada uno de ellos. Por ejemplo, JavaScript y HTML son lenguajes que se utilizan para diseñar y crear páginas web, mientras otros lenguajes se utilizan para analizar y solucionar problemas, el caso de Scratch y el caso del propio logo. Tenemos PCInt, que será un software que vamos a empezar a explorar y a conocer para realizar diversas aplicaciones. La interfase de este programa, de este lenguaje de programación, de este pseudocódigo, está configurado por tres elementos básicos: una ventana donde podemos digitar el código, otra ventana donde podemos desarrollar el diagrama de flujo, y una tercera ventana que es la que está en la parte inferior, que es a través de la cual el propio programa nos va indicando el progreso y si se están cometiendo o no errores en la creación de dicho programa, y es esta ventana que se encuentra en la parte inferior. Es decir, que PCInt es un programa, un software que nos permite ir corrigiendo el mismo código a medida que lo vamos digitando. Podemos hacer también primero el diagrama de flujo y luego establecer el código, y lo más importante, que su propia interfase nos va indicando los errores que vayamos teniendo, es decir, que la corrección se hace en tiempo real a medida que vamos avanzando. ¿Qué significa programar? Es organizar un conjunto de instrucciones en forma de comandos. Estas instrucciones reciben el nombre de código, que dependen del lenguaje de programación que estemos utilizando con el propósito de solucionar un problema en concreto. La metodología que regularmente debemos utilizar para resolver un problema es primero comprender el problema, analizarlo y solucionarlo. ¿Qué es un lenguaje de programación? Pues el lenguaje de programación, técnicamente dicho, es un conjunto de instrucciones debidamente organizadas que cumplen con una tarea o con un propósito específico. Los lenguajes de programación nos permiten comunicarnos con las computadoras haciendo uso y transfiriéndole las instrucciones o el código de programación. El código de programación es el conjunto de instrucciones ordenado que se transfiere al computador para que realice una acción determinada o muestre la solución de un problema o situación que se le haya indicado. Es decir, que el éxito en la realización de un programa depende exclusivamente del buen uso que nosotros hagamos de las instrucciones, de la sintaxis que requiere ese lenguaje de programación y en consecuencia del conocimiento que nosotros podamos tener sobre ese programa o sobre ese software. Algoritmo computacional es el conjunto de instrucciones o código que de manera ordenada, estructurada y secuencial, que cumpliendo con las normas de la sintaxis, es decir, de la escritura y de la ortografía,
se le entrega al computador para realizar una acción específica, solucionar un problema o ejecutar una aplicación, ya sea de manera local o en la web. Las variables. ¿Qué es una variable? Es el nombre que el programador asigna a un dato. Cuando el problema o situación que se está resolviendo incluya datos de tipo numérico o alfanumérico, es necesario establecer o definir las variables que harán posible la interpretación, análisis y solución del problema. Toda variable es una zona o una posición en la memoria del computador en la que se almacenan los datos o la información. Una variable de tipo numérico puede ser cuando estamos resolviendo la suma de dos números enteros. El primer número entero se almacena en una variable que podemos llamar z y el segundo número se almacena en una variable que podemos llamar x. Esa x y esa z son dos variables. Como estamos definiendo qué es la operación suma, el resultado de hacer la suma de esas dos variables, x más z, se almacena en una tercera variable que podemos llamarla resultado. Es decir, resultado es una variable, z es otra variable y x es otra variable. Variables dependientes. Son aquellas variables que están sujetas a cambios debido a los valores que pueda tomar un fenómeno u otra de las variables. Ejemplo, en la suma de dos números enteros que estábamos hablando y el resultado. Entonces, en este caso la variable resultado va a depender de los valores que tomen las variables que estamos sumando. En nuestro ejemplo, x toma un valor y z toma otro valor. A medida que nosotros variemos esos valores, el resultado por supuesto va a cambiar. Por eso la variable resultado sería una variable dependiente de las dos anteriores, es decir, de las dos variables que contienen los datos o los valores que va tomando cada uno de estos datos a medida que nosotros vayamos ingresando la información. Si z vale 5 y x vale 8, el resultado es 1. Pero si nosotros cambiamos y z vale 0 y x vale 1, el resultado sería 1. Si x vale 10 y z vale 5, el resultado de la suma sería 15. Es decir, que la variable resultado depende exclusivamente de los valores que tomen las otras dos variables, en este caso x y z. Variable de tipo cualitativa. Es aquella que no aparece en forma numérica, sino como una cualidad, en forma de atributo o característica. Ejemplo, profesión, estado civil, color de ojos, color de piel, sexo, nacionalidad. Variable independiente. Son aquellas variables cuyos cambios en sus valores inciden o generan cambios en otras variables. Se autocontrolan y no dependen de otra variable para su funcionamiento. Ejemplo, la multiplicación de tres números y el resultado. En este caso, las variables independientes serían los números o serían las variables que nosotros asignemos a esos números. Entonces, en el ejemplo que venimos tratando, vamos a agregar una variable porque veníamos trabajando con x y con z. Vamos a agregar la variable y. Y tiene un valor, z tiene otro valor y x tiene otro valor. Y el resultado lo almacenamos en la variable que llamamos resultado. ¿De qué depende ese resultado? De los valores que tome nuestra variable x, del valor que le asignemos a la variable y del valor que le asignemos a la variable z. Quiere decir que en este caso tendríamos, para este ejercicio en particular de obtener el resultado de multiplicar los tres números o las tres variables x, y y z, dependiendo de los valores que tomen nuestras variables, el resultado va a ser modificado. Es decir, la variable independiente sería cada una de las variables que hemos asignado a los números x, y y z. Y el resultado sería una variable dependiente debido a los posibles valores que puedan tomar nuestras variables a través de las cuales definimos nuestros datos.
Variable de tipo cuantitativa. Son aquellas variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Ejemplo, la nota promedio de los estudiantes de un curso, la nómina de empleados de una empresa, un inventario de un almacén, la cantidad de pasajeros que usa el servicio público, el gasto mensual de una familia. Constantes. Es un valor que no puede ser modificado o cambiado durante la ejecución de un programa. Corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del computador, en la cual el programa almacena o guarda valores fijos. Ejemplo, la constante pi, que tiene un valor de 3,1416. Si estamos calculando el área o el perímetro de un círculo, de una circunferencia, el valor de pi es inmodificable, siempre va a valer 3,1416. En el caso del área es pi por radio al cuadrado, entonces el área va a depender del valor del radio que demos. En el caso del perímetro es 2πr, entonces va a depender de qué, va a depender exactamente del radio que asignemos. Y la constante pi no va a variar, va a mantener siempre su mismo valor, en este caso 3,1416. Datos. Los datos pueden ser numéricos, pueden ser lógicos o una cadena de caracteres, y se clasifican en simples o compuestos. Los datos numéricos representan un valor o una cantidad determinada, son de tipo entero o tipo real. Recordemos que de tipo entero no acepta cifras decimales. En el caso de tipo real, cuando nosotros determinemos que nuestros datos son numéricos, pero aparte de eso son reales, acepta cifras decimales. Si la definimos como de tipo entero, en caso que necesitemos utilizar una variable de tipo numérico y que sea de la clase entero, recordemos que no incluimos cifras decimales. Datos. Los datos tipológicos toman solamente dos valores o estados, verdadero o falso. Los datos tipo cadena de caracteres se representa en forma de texto o de símbolos o frases y se clasifican en tipo cadena o tipo carácter. Las variables numéricas representan el valor de un dato. Entonces, si estas variables numéricas representan el valor de un dato, estos pueden ser la edad de una persona, su estatura, el año de nacimiento, el número de personas asistentes a un evento, promedio de notas de un estudiante, el salario que devenga un empleado, la cantidad de balones que existen en un inventario, la cantidad de computadores en el aula de informática, la cantidad de hombres en el equipo de fútbol, la cantidad de mujeres en el grupo de danzas, el grupo de números para determinar el mayor o el menor, la cantidad de números para sumar y obtener el resultado, la cantidad de dinero que se gasta en una compra, entre muchos otros. Software de programación. Se conoce como el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Ejemplos: los editores de texto, los editores de código, los compiladores, los intérpretes, los enlazadores, los compiladores. Software de programación. Entonces tenemos JavaScript, tenemos Python, Ruby, Java, Visual Basic, C++, PHP, PER, entre otros. Y este tipo de software entonces se clasifica como editores de texto y editores de código, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, y algunos de ellos corresponden a los entornos de desarrollo integrados. Aquí tenemos otros ejemplos de lenguajes de programación: Python, MATLAB, Ajax, XML, COBOL, WebDNA, Assembly, Scratch,
CoffeeScript, Fortran, Visual Basic, entre muchos otros. Los tipos de software y su concepto. Entonces, los software de programación que corresponde a los editores de texto permiten crear y modificar archivos digitales compuestos únicamente por un texto sin formato, conocidos comúnmente como archivos de texto o texto plano. Compiladores. Traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Intérpretes. Programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas escritos en un lenguaje de alto nivel. Enlazadores. Quita aquellos recursos que no necesitan. Depuradores. Programa usado para probar y depurar o eliminar errores de otros programas. Entonces, como vemos, aquí tenemos una clasificación de los tipos de software de programación y la principal característica o uso que le podemos dar. PCInt. Este programa lo vamos a trabajar de manera inmediata. Vamos a dedicarle en esta presentación de los lenguajes de programación especial atención a PCInt, que nos va a ayudar en esa solución de problemas, en el análisis de situaciones. Es un software muy amigable, sencillo de utilizar, y una de las características importantes que vamos a ver es que está escrito en nuestro lenguaje, en español o castellano. ¿Qué es PCInt? ¿Qué características presenta este software y cómo lo podemos utilizar? Lo primero que tenemos que decir con relación a PCInt es que nos ayuda a entender los algoritmos, los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Recordemos que los algoritmos son el conjunto de instrucciones o código que yo debo utilizar cuando estoy solucionando un problema. Los diagramas de flujo pues son la representación gráfica que yo hago en la solución de un problema o de una situación. Y el pseudocódigo tiene que ver con el conjunto organizado tanto de instrucciones como de orientaciones que se van dando durante el desarrollo de un programa. PCInt es una de las mejores herramientas junto a DFD para aprender a programar, ya que entrega todos los elementos esenciales de la programación. Entonces, ¿cuáles son esos elementos esenciales? Los que ya mencionamos: los algoritmos, los diagramas de flujo y el pseudocódigo, que nos permiten dar o encontrar la solución de una situación problemática o de un problema. PCInt es un software multiplataforma, es decir, que se utiliza para diversos sistemas operativos como Linux, Mac, Windows, Android, entre otros. Se descarga de manera gratuita y libre. Es un software intuitivo y se usa en lengua castellana o español para mayor facilidad en su uso y comprensión. El usuario o estudiante centra la atención en los conceptos fundamentales como son el pseudocódigo, los diagramas de flujo y la programación. El software de PCInt lo podemos descargar en la página oficial http://pcint.sourceforge.net. Aquí podemos obtener la última versión de PCInt, que es la que vamos a utilizar para poder analizar y resolver una serie de problemas que nos van a ayudar a mejorar nuestras habilidades en la programación y en el uso de software de este tipo para mejorar nuestras habilidades y nuestro conocimiento. Muchas gracias por la atención, y el siguiente video ya vamos a hacer aplicación de PCInt solucionando situaciones. Muchas gracias y un feliz día para todos.